El arte debía ser universal. Un arte no comprendido por todos era para él mal arte. Estos juicios los escribió Tolstoy por encargo del San Nicolás. No es verdad. En verdad, forman parte del célebre librito que es el arte. Y vamos a intentar un breve catálogo de artistas que han trabajado por encargo. Es indispensable inaugurar la lista con los protegidos de Cayo Silvio Mecenas, este noble romano, el amiguete de Augusto, amante de la justicia, amante de las artes y amante también de algunas mujeres. Ayudó muchísimo a Virgilio y a nuestro querido amigo Quinto Horacio Flaco. Ahora bien, esta protección implicaba una sujeción de los artistas a los plazos y a los criterios del benefactor. Pero vamos a indagarlo en los próximos minutos. Habrá sido, Virgilio habrá escrito, por ejemplo, las Geórgicas para complacer a Augusto. Hubiera escrito otra cosa de no tener esa idea, tampoco lo sabemos. El caso es que por esa protección del amigo Mecenas a estos dos grandes poetas, su nombre saltó de propio a común. Ya Mecenas no designa un tipo, sino que designa una actitud, casi una costumbre de protección al artista. Y el primero que empezó a usar el nombre de Mecenas como nombre común fue un francés, Clement Marot, en 1526. Así que no es de siempre esta idea de hablar de los Mecenas. Antes se hablaba de Cayo Mecenas. Y este catálogo sigue con otro amigo nuestro, atormentado más que beneficiado por sus protectores. Y eso fue Miguel Ángel. Siempre trabajó por encargo, o casi siempre. El primero que le encargó cosas fue Lorenzo de Médicis, un príncipe que era buen poeta, que era helenista erudito, un guerrero valiente, y según dicen algunas, amante insuperable. Tenía en su corte a Pico de la Mirandola, a Botticelli, a Marsilio Ficino y al Buonarroti, ¿no? Y aquí se mandó, junto con el príncipe Lorenzo, unas estatuas que en realidad estaban destinadas a una estafa. Lorenzo de Médicis le encargó unas esculturas César para hacerlas parecer antiguas. Entonces Miguel Ángel, por ejemplo, con una de sus primeras obras, El amor durmiente, primero la hizo del modo común, y después la enterró bajo tierra un buen rato, y cuando la sacó empezó a romperle dientes, brazos, para darle 1500 años de antigüedad. Bueno, después se la vendieron a un cardenal por 200 ducados de oro. 30 fueron para Miguel Ángel. El resto se los quedó. Es el magnífico que parece que además de buen helenista, buen amante y buen poeta, era un piola bajo. Lorenzo lo trató siempre bien de cualquier manera a Miguel Ángel, pero murió joven y el sucesor de Lorenzo, Piero de Médicis, casi no se acordó del Buonarroti. Lo hizo en ocasión de una nevada, nevó en Florencia, y el tipo le encargó al Michelangelo un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. Miguel Ángel tragó la ofensa y se mandó un muñeco de nieve maravilloso, o al menos eso dicen sus contemporáneos. O mejor dicho, los contemporáneos de que el día no hay testimonios, no hay otros testimonios. Y después se fue a Roma. Fue y vino varias veces, hasta que en 1505 el Papa Julio II le encargó la realización de su monumento funerario. Dice, algún día me voy a morir, dijo el Papa, que era sabio, y le encargó un conjunto escultórico que preveía más de 40 estatuas. Pero algunos consejeros le dijeron al Papa que no era de buen agüero construirse un mausoleo en vida. No eran gentes tan sabias como el Papa. Y entonces el Papa derivó los fondos que tenía para su tumba a la decoración de la Capilla Sixtina. Y también se la encargó a Miguel Ángel. Era un encargo propio de un enemigo, ¿no? En realidad,
que era enemigo de Michelangelo, le dijo al Papa que le encargara eso. El Miguel Ángel no era considerado buen pintor, todos decían que era buen escultor. Y ansiaban verlo para casar. Y entonces Miguel Ángel fue ahí, todos hemos visto las películas donde lo vemos al actor que hace de Miguel Ángel, ponerse de espaldas, sufrió muchísimo, incluso hizo construir un andamio que no tocaba el techo en ningún punto, despidió a todos los expertos que se ayudarlo y encaró solo el trabajo. Cada tanto dicen que venía el Papa, ¿no? Él pintaba la luz de velas, pero después se dio cuenta que las velas le tiznaban la pintura que en el techo. Es muy difícil pintar cualquier techo, no sabes cualquiera. El caso es que cada tanto venía el Papa a ver cómo iba, y Miguel Ángel parece que un día se hartó y le tiró un tablón. Le tiró un tablón desde arriba, y le pasó rozando el marote al Santo Padre. No apareció nunca más por la casa. Buonarroti tardó 4 años en terminar el trabajo, lo terminó 2 meses antes de la muerte del Papa Julio II, y ya en su lecho el pontífice se declaró satisfecho, pues dice: qué suerte, he podido ver lo que me espera en el paraíso un rato antes, no estaba más. Muerto Julio II, finalizada la Sixtina, Miguel Ángel quiso reemprender los trabajos que ahora sí tenía algún sentido, incluso casi alguna premura, pero no lo dejaron. Su proyecto quedó a medias, y los esclavos que están en el Louvre eran para aquella obra. Quedaron ahí, uno va al Louvre y ve esos esclavos, y es buen tono decirle a la señorita que nos acompaña que esos esclavos pertenecen al grupo nunca terminado de 40 estatuas que estaban previstas del pobre Julio II. Pobre Miguel Ángel vivió perseguido hasta el final de sus días por los encargos. Pablo III le encargó el juicio final, pero los desnudos escandalizaron a la gente y tuvo que soportar que un pintor mediocre, Daniel de Volterra, le pintara una especie de calzoncillos que le ganaron al pintor el apodo del traguetón. Que Miguel Ángel murió en deuda con algunos de sus protectores, y es probable que no haya habido en toda su vida una tragedia mayor que la de haber convertido las artes que tanto amaba en obligaciones laborales. Sin embargo, es casi seguro que Miguel Ángel imponía sus criterios a los protectores, ¿no? También es seguro que lo hacía con diplomacia. Cuando terminó el David, había un pedazo de piedra enorme, nadie sabía qué hacer con ella, y Miguel Ángel, casi aceptando un desafío, tomó ese bloque. Y parece que cuando yo la había terminado, apareció Soderini, Pietro Soderini, que era gobernador, y le dijo: me parece, dice, que la nariz está un poco ancha. Entonces Miguel Ángel tomó en su mano un poco de polvo de mármol, y tomó también el cincel, le dio 3 golpes a la nariz, mientras dejaba caer el polvillo de mármol, y Soderini bueno, dice Soderini, parece que tuviera más vida, y todos se sienten. Así era aquella gente. En aquellos tiempos había muchos funcionarios que se las daban de conocedores. También el otro genio de aquella época, Leonardo da Vinci, que no era muy amigo de Miguel Ángel, casi exclusivamente por encargo. Estuvo a los órdenes de Ludovico el Moro, de Luis XII de Francia, de César Borgia, de Francisco I. Leonardo pintó muy poco, y además pintaba muy lentamente. Para hacer la última cena tardó 10 años. Este fresco está en el refectorio del convento de Santa María de la Gracia, y el prior del convento parece que cada tanto lo apuraba. Che, dice, hace 3 meses que no da ninguna pincelada. Y Leonardo parece que inventaba pretextos, ¿no? Una vez le dijo al prior que no encontraba un modelo adecuado para jugas, que recorría los peores barrios de Florencia buscando alguna cara de desgraciado que le gustara,
pero que no encontraba ninguna suficientemente vil. Y el prior insistió. Entonces Leonardo le ofreció pintarlo a él como Judas, que cumplía los requisitos. Y el hombre no volvió a insistir, le dijo, tómese todo el tiempo que quiera. De todos modos, esa obra, la última cena, tuvo muy mala suerte. Estaba en un refectorio, ¿no?, donde morfaban los frailes. Y del otro lado había una cocina. Imagínense ustedes el calor de la cocina sobre la pared. Pero además, alguien construyó en una punta de la pared un agujero para pasar la comida de la comedor. Con lo cual, arruinó la parte inferior de la obra. Pero además, parece que en un tiempo, no ya comían frailes allí, sino que lo hacían unos soldados que tenían por costumbre arrojarse mientras esperaban los platos, panes, cubiertos, bancos, muchos de los cuales quedaban en la última cena. Incluso algunos blasfemos elegían algún discípulo al que tenían entre ojos y le tiraban un panazo. Otra cosa, parece que Da Vinci había experimentado con unas mezclas de pintura que no fueron las más adecuadas. El caso es que esa obra está muy, muy deteriorada y parece que no hay manera de salvarla. Bueno, estuvo también con el rey Luis XII de Francia, le construyó un asiento de retrete plegable, ¿no? Porque además de pintor y de escultor, hacía en aquella corte de ingeniero, inventor. Y no sabiendo qué cosa mejor inventarle a Luis XII, le inventó un retrete plegable y muy decorado, que hacía las delicias, por decirlo así, del rey Luis XII de Francia. También estuvo con Francisco I, ¿no? Con Francisco vivió, Francisco lo quiso mucho, y ya lo había comprado el que hoy es su cuadro más famoso, la Gioconda. Ya lo tenía Francisco I. Pagó por él 4.000 florines y se lo llevó a París. Hoy vale 100 millones y encima no te lo venden, ¿no? Eso es que Francisco vivía en el Louvre. El lugar que hoy es museo y donde está la Gioconda, era el mismo lugar donde vivía Francisco I. Quiere decir que la Gioconda no tuvo necesidad de cambiar de lugar. Finalmente, el rey lo llevó a vivir con él, a Leonardo, y allí murió. En realidad murió en brazos del rey. En brazos del rey. Dicen que ya viejo, estando en Francia, se le había paralizado a Leonardo el brazo derecho con la mano izquierda. No le importó gran cosa. Ah, sí, pues pinto con la izquierda. Otro también que estuvo con Francisco fue Cellini, que además de ser un gran artista era un atorrante. A la muerte de Clemente VII, un papa que un poco lo consentía, Cellini, Benvenuto se quedó sin nadie que lo protegiera en Roma y se fue a Francia. Francisco lo recibió generosamente, le regaló un castillo para que lo usara como taller. Ya vemos que Francisco a Benvenuto lo llamaba su amigo. Por cada tarro, por cada copa, por cada estatua nueva, lo llenaba de obsequios, te ahogaré en oro, le decía. Por orden del rey cayó un salero de oro, donde ahí estaba Anfítitre y Cibeles abrazadas, y la sal salía por los distritos más comprometidos del cuerpo de Anfítitre. Esculpió el portal de un castillo. Al verlo, Francisco dijo, no sé quién es más dichoso, si el príncipe que encuentra unos dedos, o el artista que encuentra un príncipe que sabe comprenderlo. Bueno, todo fenómeno, salvo que la favorita de Francisco, la duquesa de Campi, lo quería rajar. Parece que Cellini no le prestaba atención porque la consideraba una simple amante de Francisco I, y sucede que el amante del rey de Francia tenía su importancia, siempre la tuvo. Y entonces la duquesa no lo podía ver. El escultor parece que incluso hacía obras, se las mostraba a la duquesa, si me permiten la expresión. Un día la favorita se puso furiosa y le rogó a Francisco I que le encargara al Primaticcio, que era otro pintor que había por ahí, una obra que ya había sido encomendada a Cellini. Francisco aceptó y Cellini decidió vengarse. Consiguió colocar en una galería un Júpiter que acababa de terminar,
Llegó toda la corte a ver el Júpiter, Francisco, todo el mundo, la duquesa, y empezaron a prodigar grandes elogios. Sin embargo, la escultura estaba cubierta en parte por una túnica. Entonces la duquesa que estaba allí empezó a decir que ese era un recurso para encubrir algún defecto del Estado. Y Cellini dijo, yo no soy un hombre que acostumbre a esconder sus faltas, así que la que no le gusta la voy a complacer, señora. Y con un gesto rápido arrancó la túnica, cubrió a 2 dedos del rostro de la favorita la gigantesca habilidad de la estatua. Y la duquesa retrocedió mientras toda la corte reía, y resulta de este episodio la duquesa tomó una medida previsible, lo mandó a asesinar. Se salvó milagrosamente Cellini, incluso la duquesa le pidió a Francisco que lo ahorcara, y Francisco dijo, sí, yo lo voy a ahorcar. Hay que conseguir antes un artista igual. El caso que Cellini, viendo aquel ambiente, se escapó italiano. Como se ve, los reyes han sido siempre muy benevolentes con los artistas plásticos. Todos conocen la anécdota de Carlos V con el Tiziano. A Tiziano se le cayó un pincel y el emperador se alzó y dijo, sí, el caso del pincel, no te vas a herniar, le habrá dicho. A mí de Tiziano me gusta más esta historia, que no tiene nada que ver con el tema, pero me gusta. Entonces el tipo es una fiesta, ¿no? Tiziano. Y los invitados andaban diciendo por ahí que había gastado muy poco dinero en aquel banquete. Tiziano se enteró y hizo otra fiesta. Los invitó a todos, cuando llegó la hora de comer, apareció. ¿A ustedes les gustan las fiestas costosas? Muy bien. Aquí tengo en mi mano una túnica que me ha regalado el emperador Carlos V, que vale 5.000 ducados, y tengo aquí un cuadro que acabo de terminar y que vale otro tanto. E inmediatamente tiró ambas cosas al suelo. Muy bien, dice, espero que ahora estén contentos con la fiesta y pueden irse. ¿No? Ahora bien, puede decirse que estos artistas eran libres. En verdad, un artista es libre cuando decide todos los aspectos de su obra. No solamente los artísticos, sino, por ejemplo, los relacionados con el tiempo de su realización. El artista libre pinta, o escribe, o compone cuando tiene ganas, o cuando está inspirado. El encargo presupone un plazo. Pero sucede que la inteligencia no puede prometerse ni sujetarse a plazos. ¿Quién puede asegurar que escribirá un buen soneto todos los viernes? Pero hay algo más. La obra encargada debe complacer antes que nada a quien la encarga. Pero los que encargan son, naturalmente, personas poderosas que pertenecen a la clase dominante y que no son artistas. De esta verdad, asegurarse que las obras emergentes de un encargo han de ser siempre conservadoras y fieles a los moldes preestablecidos. Sin embargo, no siempre es así. La historia del arte es la historia de la lucha del artista contra sus dificultades. El creador debe vencer la dureza de la piedra, la fragilidad del cristal, las cadenas del endecasílabo, su propia pereza y también las existencias de sus protecciones de las tiranías. Y a pesar de todo, a veces el artista triunfa. Y el genio aparece, y aparecen las innovaciones, las heterodoxias, las herejías y las blasfemias, porque los que encargan son siempre poderosos, pero no siempre son sagaces. Gombrich ha dicho que el mecenazgo es instrumento de dominio político, pero también de legitimación. El gran artista recién aparece, sin embargo, cuando consigue librarse de sus protectores. Hay que decir que algunos de ellos daban entera libertad al artista en el cual confiaban, y otros tenían
alguna sensibilidad artística como para apreciar ellos mismos la incursión del artista en los territorios inexplorados. Se me dirá que ningún poeta cortesano ha escrito un elogio del requisito, y yo contestaré, tienen razón. Nuestro amigo Tolstoy solía poner como ejemplo de artistas libres a los griegos. Y esto no es tan seguro, ¿eh? La poesía, el teatro y la música tenían en la antigua Grecia un carácter agonal, es decir, había competencia entre las obras artísticas. Todos los años se entregaban premios y la gloria por estos triunfos era solo comparable a la que obtenían los triunfadores de las Olimpiadas. Esta circunstancia permite a mi modesto parecer hablar de arte por el artista concebía sus obras sujetándose a los plazos y a las condiciones establecidas por cada concurso. Y cabe suponer que se proponía lograr el agrado de los jueces. Es posible que hayan tenido que renunciar a algunas preferencias propias. Participar en los coros era un deber de los ciudadanos de Atenas. Y los grandes poetas trágicos que admiramos eran poetas profesionales y estaban sujetos a las reglamentaciones, a los plazos y aún a los caprichos. Para presentar una pieza se inscribían ante el arconte, le tenían que aprobar la obra, le daban un coro y le sorteaban los actores. Le sorteaban los actores. Eso debe ser terrible, ¿eh? Me imagino a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, cruzando los dedos y rezando, que no me toque fulano, o que me toque el otro, ¿no? Con respecto a estos coros, el propio autor a los coros. Quiere decir que no solo tenías que ser autor, sino que además vos mismo preparabas a la gente. Con respecto a los jueces, eran 5, hay que decir que el público los presionaba. Al principio actuaban como maestros del espectador, no como discípulos. Repito, los jueces eran maestros del espectador, no discípulos. Pero después empezaron los gritos y tomaron la decisión a los gritos de la gente. La gente levantaba la mano, porque qué sé yo. Y muchas veces el triunfo era otorgado a los más horribles aficionados, cosa que por fortuna ahora no sucede. Eurípides, con sus 92 piezas, solo logró 5 victorias. No está en relación con su popularidad entre las personas cultas, ni mucho menos con el juicio de la posteridad. Podemos conjeturar que el oficio de jurado ya estaba desde hace muchos años en manos de... Y también se me hace que Eurípides no se esforzaba demasiado en complacer a aquellos jueces, lo cual ha sido una suerte para todos nosotros. Hay otros encargos en la mitología, ahí lo tienen a Dédalo, que inventor, ingeniero, arquitecto, creador de prodigios. En Atenas había cometido un asesinato, así que rajó a Creta, y menos el rey de Creta lo empleó a su servicio. Y ahí le encargaba cosas, invente y haga. Pero un día, la mujer de Minos, Pasipa, se enamoró de un toro. Cada cual... ¿Saben ustedes? Uno se enamora de cada cosa. Muy bien. Esta se enamoró de un toro y lo llamó a Dédalo. Le dijo, Dédalo, estoy enamorado de un toro, imagínese. Y le pidió que le construyera una bata de madera, digamos, para satisfacer sus deseos, para agradar al toro. Allí dentro se metió la mujer y el toro engañado vivió con ella. De aquella relación bestial nació el Minotauro, y menos avergonzado por los amores de su mujer, le ordenó a Dédalo que construyera un inmenso palacio, un palacio donde las cosas están muchas veces, dijo alguien, el laberinto, formado por un embrollo tal de salas y corredores para que nadie... Y allí encerraron al monstruo. Minos se mostró muy conforme con la obra del artesano, lo felicitó, lo recompensó con tesoros, pero al poco tiempo el rey se enteró de que Dédalo había ayudado a Pasífae en este asunto del toro
y ahí empieza la desgracia de Dédalo, que termina con su huida y con su hijo Ícaro medio derretido. Pero no vamos a hablar todavía de los músicos y de los escritores, que también trabajaban por encargo. Molière fue elegido de Luis XIV, de 1658 hasta su muerte. En algunas obras actuaba Luis XIV. Dice, escríbeme la obra y denme un papel para mí, decía. En aquel entonces también había personas encargadas de los destinos de la nación que tenían vocación actual. En 1664 Molière escribió El matrimonio forzado, que bailaba vestido de gitano. Era bueno Luis XIV, tocaba la guitarra y cantaba fenómeno además. Bueno, en Los amantes magníficos hizo el papel del sol, que le cabía muy bien a su apodo. Esta es otra idea, ¿no? Mecenas que participan en las obras de sus protegidos. Entonces vos le algo a un tipo y participás. Hágame una obra de teatro que yo voy a hacer el papel de fulano. Pero incluso se puede conseguir un mecenas que lo ayude. A ver, déjenme que yo le vea. ¿Por qué no pone tal cosa? Y hay una historia fenómena. El rey de España ve un cuadro que estaba terminando Velázquez, en el cual está Velázquez. Creo que es la Menela. Y le falta algo, le dice el rey. Y el rey mismo toma y le pinta al Velázquez pintado una cruz que era la máxima condecoración del reino. Y quedó, ahí está la cruz. La cruz la pintó el rey, no la pintó Velázquez. Y está bastante bien. Bueno, también escribía Molière en honor de algunas amantes del rey. Escribí para la dama de otro, que es también una forma de arte por encargo, cuya expresión más paradójica es la triste historia de Cyrano de Bergerac, que escribía para otro. Escribía para que un tipo amigo de él enamorara a una mina que casualmente era la mina que a él le gustaba. Bueno, Molière no se salvó tampoco de la censura, de alguna prohibición, el Tartufo del Don Juan fueron prohibidos. Otro que era pobre y también necesitaba protectores, tenía una lista de protectores y de amantes muy larga, y era Lope de Vega. Se había hecho amigo del duque de César, y el duque no le encargaba poesía, le pedía consejos en el amor. Yo creo que los consejos amorosos son una forma de arte también. La seducción debe ser algo artístico, pero eso es otra charla. A mí lo que más me gusta trabajando para reyes es el Castrati y Farinelli. Saben ustedes que los Castratis eran cantantes que reemplazaban a las mujeres debido a unas prohibiciones y que para temprano se sometían en la niñez a la operación que su nombre denuncia. Y el más famoso de ellos es probablemente Farinelli. Ahora bien, Felipe V de España estaba en un estado de extremo agotamiento, depresión, acceso de melancolía, permanecía en la cama, sin ver a nadie, sin lavarse. Hacía más de 20 años que le daban crisis de demencia, durante las cuales se arañaba, se mordía, atacaba a la reina, se creía muerta. La reina Isabel Farnesio tuvo la idea de convocar a Farinelli para que le cantara el rey a modo de medicina musical. Muy bien, Farinelli fue a España y bien llegó, lo metieron en una pieza contigua a la del rey y le hicieron cantar y el efecto fue sorprendente. Felipe volvió a sonreír, su salud mejoró y le ofreció a Farinelli lo que quisiera. Y Farinelli pidió por toda recompensa que el rey se la baja. La historia de los reyes con la aparición de otras formas más complejas de mantención y dominio de los artistas. En el siglo XIX comienza a perfilarse lo que los muchachos de la escuela de Frankfurt llamaron la industria cultural. Así, el creador se independiza aparentemente. Sin embargo, la idea creadora está filtrada por la organización burocrática. Y aparece, según
asegura Edgar Morin, la manipulación del proyecto creador por parte de una estirpe de técnicos que buscan, antes que nada, la rentabilidad. La industria busca artistas de talento, pero hace fructificar la parte del talento que tiene que ver con los moldes preestablecidos. La fórmula reemplaza la forma, el autor impone condiciones solo en la medida de sus éxitos. Limanov, que era un formalista ruso, hablaba de un sistema central de obras y textos en vigencia que se convertían en modelo para los... La industria se nutre del talento, pero sofoca el genio. Dicho de esta manera, el ningún talento o el demasiado talento son enemigos de la industria. En el siglo XIX aparece también lo que Bourdieu llama el campo intelectual. Ahí pastan en ese campo los artistas, las instituciones legitimadas, que son los museos, los teatros, la prensa, los críticos. En esta época aparecen ya no los reyes, sino los empresarios. Y las historias ya no son con reyes, son con empresarios. Y son más divertidas. Por ejemplo, ubiquémonos en Milán, en la Scala, año 1815. ¿No? Rossini había presentado una de sus obras, ya iba a saludar al público que aplaudía. Se le acerca un tipo que le dice: maestro Rossini, usted es un genio de la ópera, me vaya, y tengo los dos teatros más grandes de Nápoles. Acepte que lo invite a comer, porque tengo que hacerle una oferta extraordinaria. Fueron a comer y Barbaya le propuso una importante suma a cambio de que compusiera 2 óperas al año. Muy bien. Al año siguiente el músico llegó a Nápoles, visitó los 2 teatros, pero pasaron los meses, y no aparecía ninguna ópera. Y Barbaya le preguntaba ahí: ¿qué pasa? Muéstrame algo. Nada. Finalmente un día lo hizo entrar a una habitación y lo cerró con llave de lobby afuera. Y le gritó: hasta que no me entregues la ópera yo no te abro la puerta. Y Rossini empezó a los gritos. Ahora, men, y cosas por el estilo. Hasta que comprendió que no tenía ópera. Y fue bien. Esa misma tarde entregó la obertura. Y 2 días después la ópera completa. A Dostoyevski le pasaba algo parecido, ¿no? Más allá de sus éxitos literarios, tenía una enorme cantidad de deudas y firmaba unos contratos terribles para conseguir adelantos. Ese fue el caso de la novela El jugador. Él se comprometió a escribir en un mes. Había una cláusula que decía algo así: si la novela era entregada con un solo día de atraso, Dostoyevski tenía que devolver el anticipo y, como penalidad adicional, cederle gratuitamente al señor Shklovsky, que era el que lo había contratado, los derechos de toda su producción pasada y futura. A los 15 días no había escrito ni una línea. Tenía que terminar un libro de 200. Y algunos amigos, entre los que yo me hubiera contado, le propusieron que firmara una novela cualquiera escrita por algún otro tipo. Pero Dostoyevski rechazó la idea. Finalmente se decidió a contratar a una secretaria, era una taquígrafa, y convocó a Ana Grigorievna Simitkina, una chica de 20 años, que era alumna de uno de los principales taquígrafos de la ciudad. Ana admiraba mucho a Dostoyevski. Se encontraron y se conocieron para ajustar las cuestiones laborales el 4 de octubre de 1866. Cuando vi a Dostoyevski por primera vez, contó Ana, me pareció bastante viejo. Pero apenas habló, se convirtió en un ser bastante más joven. Y entonces empezaron a trabajar con El jugador. Una novela que narraba las propias historias de Dostoyevski, que colegiaba todo. Una novela, pero le gustaba un poco ese personaje que no podía controlar. Un día Ana llegó a la casa de Dostoyevski para trabajar, y antes de empezar el escritor quiso conversar un poquito, y le dijo:
La mina me pregunté, ¿quién es el personaje central? Dice, es un artista que en realidad ya no es joven, tiene más o menos mi edad. Y ella dice, cuénteme por favor. Y dice, bueno, entonces este artista conoce a una joven de la misma edad que usted, a quien podríamos llamar Ana. Y dice, ¿qué le parece? No sé, ¿no? Esta joven podría amar al artista a pesar de la diferencia de edad. Y Ana miró a Fedor con los ojos y le dijo, los ojos, no, con los ojos es obvio. De todos modos, no. Hay gente que mira de distintas maneras. Se puede mirar con el corazón, se puede mirar sin estar mirando. Y se puede mirar a una persona mientras se mira. Yo soy capaz de mentir durante una semana. Una equivocación. Gente que por no borrar una palabra escribe 5 páginas. Y dice, bueno, ¿es posible que esta chica ame? Y la tipa lo miró y dijo, yo diría que lo amo, que lo amaré la vida entera. Y ahí empezaron, ¿no? Una cosa trajo la otra. Se casaron, pese a lo cual entregaron la novela a tiempo. O mejor dicho, en virtud de lo cual entregaron la novela a tiempo. Algunos artistas también tuvieron que ganarse la vida o conseguir protectores sin pensar, por ejemplo, dueños de tembrerías. Renoir pintaba porcelanas en una fábrica y lo rajaron. Entonces se dedicó a una tarea un poco extraña, pintaba toldos y abanicos. En aquella época algunas tiendas, especialmente las fiambrerías de París, adornaban sus toldos con paisajes, quesos de mujeres con queso, cacerolas, y por eso Renoir tenía una gran habilidad. Después lo llamaron a casa de los aristócratas para pintar abanicos. Reproducían en estos abanicos en miniatura cuadros de Watteau, de Rubens, de Goya. Watteau pintaba huevos. Justamente a Luis XIV y obsequió algunos de ellos. En nuestro tiempo, el fenómeno de la industria cultural ha sido acelerado y agudizado por la globalización. Hay que decir, sin embargo, que muchos de los aspectos que hoy se señalan como emergentes del proceso global fueron examinados desde hace 60 o 70 años, cuando las obras empezaron a ser reproducibles. Ahí el amigo Paul Benjamin saludó con habilidad, y aún reconociendo que la reproducción hacía perder el aura, decía él, al objeto artístico, aún admitiendo que le quitaba su carácter de obra única, fija y original. Él pensaba que venía a permitir el ingreso al disfrute artístico de grandes masas que hasta ese momento habían permanecido ajenas al mismo. Él decía que las industrias culturales hacían más por la cultura que lo que habían hecho las instituciones que históricamente habían asumido esa función. Benjamin no fue compartido por muchos. Adorno opinaba exactamente lo contrario, y casi todos los pensadores han coincidido en que la robotización del hombre generada por la tiranía de la máquina ya no solamente ocurría en las fábricas y en las líneas de producción, sino también en las horas de ocio, donde otras máquinas, los aparatos de radio y televisión, los proyectores de cine, y le imponían unas preferencias. La despersonalización favorece la industria. Morin habla de homogeneización, normas comunes, para que todos admiremos lo mismo. El sincretismo de los jesuitas, aquellos que mezclaban las historias de los dioses de los indios con las historias cristianas, se volvió a usar para que los gustos en la India y en Montevideo fueran más o menos parecidos. Los murmullos, dice Morin, habían sido fabricados industrialmente y vendidos mercantilmente. El artista ya no dependía del favor de los poderosos, pero había caído bajo el peso de una fuerza irresistible que también imponía su ideología. En el barrio de Flores,
han existido algunos mecenas. El farmacéutico Bruno Escarano, por todos como Tepliski, por ser dueño de la farmacia del mismo nombre. El verdadero Tepliski se había comprado un corralón en San Miguel, donde todos lo conocían como Rabuffetti. Pues bien, Escarano tenía contratado a Jorge Allen, el poeta, para que le escribiera versos para el truco. Y Jorge Allen, para ahorrarse trabajo, se limitaba a copiar versos de poetas consagrados para luego agregarle los cantos propios del poema. Por ejemplo, cansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Envido. O bien, si en la salida tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar. No pienses que de mí sería cantado, hermosa jardinera del nido. El fiero Marte airado a muerte convertido, de polvo y sangre y de sudor teñido. Al tendido. El farmacéutico, a cambio de estas donosuras poesías, hacía importantes diferencias. Y aquí viene donde este humilde charlista se atreve a proponer una hipótesis. Tal vez todo arte es encargado. Tal vez toda iniciativa artística proviene de una voluntad exterior al artista. Pues toda la palabra vocación quiere decir también llamado. Estoy diciendo con torpeza que el arte es inevitable y que el artista no pinta ni escribe cuando tiene ganas, como dice hace un rato, sino no puede evitarlo. Y aprovecho también para señalar la importancia del amor como fuerza impulsora de obras y acaso como recompensa de algunas de ellas. Y así como el artista protegido procura agradar a sus mecenas con mucha mayor sinceridad, el artista trata de que su obra guste a quien ama, porque adivina secretamente que su obra es él mismo. Para mí esta es la forma más noble de arte por encanto. Todas estas consideraciones que aquí terminan, para vuestro alivio, son en realidad un mero preludio para declarar que hoy presentamos un libro que ha sido encargado. Muy encargado. Encargado durante mucho. Tal vez es el libro más encargado y menos cumplido de la serie. Encargar es también cargar, ¿no? Es echar peso sobre alguien, digo ahora. El libro del fantasma fue encargado por nuestros editores, pero también por mis amigos y compañeros, por ustedes, que han tenido la sufrida delicadeza de haber leído los libros anteriores, las crónicas del Ángel Gris, y lo que me costó El amor de Laura, que por alguna razón inexplicable ha triunfado como libro. Digo, siendo que, como todo el mundo sabe, un libro. Tampoco los estímulos de la amistad y del amor, que se han mencionado un par de incisos atrás. Con esos encargos cumplo finalmente hoy, cuando quizás es demasiado tarde. Odín, el príncipe de los dioses de Asgard, entregó un ojo por la sabiduría y hablaba siempre en verso. Los secretos de la poesía
se los había robado a unos enanos que guardaban 2 frascos de unos elixires poéticos. El uno contenía miel y el otro sangre. La dulzura y el dolor son ingredientes de todo canto. Ojalá que este libro, que no tengo en la mano, porque no es donde suelo llevar los libros. Digo, ojalá que este libro les deje a ustedes la sensación de haber costado una gota de sangre y de haber convertido esa sangre en una gota de miel. Están presentes hoy muchos amigos queridos, mucha gente que no veía desde hace tiempo. No voy a mencionarlo porque hay también, supongo yo, algunas personas de los medios a las que les agradezco el haberse tomado el trabajo de asistir a este foro un poco ingrato por lo escaso del espacio y por la numerosa concurrencia. Pero ingrato es además por la insolvencia de este. Lo mismo que al principio pido permiso para usurpar el nombre de escritor, que es el que se le da a las personas que escriben libros. A todos ustedes les dejo, a modo de agradecimiento, una gota de sangre y una gota de miel. Muchas gracias.